Buenas noches. La cadena alemana de productos de jardinería Bauhaus abrirá una tienda en Zaragoza el año que viene. Prevé invertir en ella 30 millones de euros y creará previsiblemente 200 puestos de trabajo. Analizaremos con nuestros invitados las perspectivas de empleo para nuestra comunidad y hablaremos además de la baja inflación. Los precios se estabilizan por primera vez en España, según el ministro Montoro. ¿Qué ventajas y qué riesgos tiene esta situación? Lo analizaremos a continuación. Para ello, nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Jesús Divasón del PAR. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de empleo, de esas previsiones para los próximos meses, incluso el año que viene. La noticia que hemos conocido esta semana para Zaragoza es que una empresa alemana, una tienda de jardinería, de productos de jardinería, prevé abrir una superficie cerca de a las afueras de Zaragoza, por la carretera de Logroño, en la que invertirá unos 30 millones de euros y creará trabajo para unas 200 personas. Bueno, parece una noticia positiva para nuestra ciudad. Jesús, con ella parece que tenemos buenas perspectivas, por lo menos para la ciudad, el año que viene, si esto se hace realidad. Bueno, sin duda alguna es noticia positiva que una empresa que lleva en este caso 25 años en España, pues que haya elegido a la ciudad de Zaragoza para ampliar su negocio. Decir que, bueno, que en principio esto no es producto de la casualidad. Yo creo que en Aragón se da una serie de condicionamientos que hacen que empresas, en este caso una empresa extranjera, decida instalar su negocio con una importante implicación en cuanto al empleo y en cuanto a la inversión. Digo que no es producto de la casualidad porque, bueno, hay muchos factores que en Aragón y en concreto en Zaragoza se dan para que una empresa de estas características se realice este tipo de inversión, ¿no? Estamos hablando que en Aragón, pues bueno, es una comunidad que tiene, bueno, pues una situación logística estratégica muy importante, que es un factor a tener en cuenta. Es una comunidad donde se da la menor tasa de conflictividad laboral. Esto es un factor muy importante. Aquí el pacto social o la paz social, que es producto del esfuerzo colectivo de los agentes sociales y de las instituciones, es muy importante. Es donde una comunidad donde el capital humano es muy especializado, está muy por encima de otras comunidades autónomas. En definitiva, yo creo que hay factores importantes para que una empresa como Bauhaus haya decidido realizar esta inversión, ¿no? Noticia positiva y en este sentido, pues, bueno, pues aplaudirla y que se lleve a cabo, como bien se ha dicho, con
mayores condicionamientos posibles y con los menores obstáculos posibles. José Manuel, ¿cómo ves esta posibilidad? Bueno, algún argumento presenta, yo creo que desde el punto de vista lógico, algunas flaquezas importantes. Me referiré a ello luego. Si asumiésemos que eso es la situación aragonesa la que atrae de forma indiscutible este tipo de empresas, tendríamos también que asumir que la deslocalización que estamos sufriendo sistemáticamente desde Tata a otras tantas empresas también son por las malas condiciones o por las condiciones, en este caso malas, que presenta el territorio y las medidas tomadas en ello, ¿no? Yo he estado leyendo atentamente, creo que es una noticia interesante, el tema de la instalación de Bauhaus en Zaragoza. Primero, porque aprovecha un espacio vacío después de la desaparición de Picolín en un eje importante, en un eje industrial importante, ya no solo en la ciudad, sino en un entorno importante, prácticamente en la línea del Valle del Ebro, porque el planteamiento que ha hecho, estamos hablando solo de una nota de prensa, anunciando determinadas cuestiones y en determinadas condiciones. A mí leer en una nota de prensa la creación de una cantidad importante de puestos de trabajo, el carácter fijo de esos puestos de trabajo y hablar además de un salario digno, me parece bien, pero solo lo hemos leído hasta ahora en una nota de prensa. ¿Qué es una buena noticia? Sin ninguna duda. Que, bueno, si esto supone una ruptura de la tendencia, tanto mejor. Pero recordar que hasta ahora solo estamos valorando una nota de prensa. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se cumple, vamos a ver cómo incide en la zona, porque no menos importante puede ser también la sinergias que produzca en su entorno. Y ya me gusta oír de una empresa alemana, por cierto, la preocupación por el carácter fijo de los empleos y por la calidad de los salarios. Me gusta leer, cuando menos me gusta leer eso. Pues también hemos podido leer en esa nota que decía José Manuel que es cierto que esta empresa aprovecha los servicios de la zona, los contratistas, para las empresas de reformas de pymes pequeñas de la zona, ¿no? Con lo cual todo lo que es el entorno se podría beneficiar. Bueno, yo creo que son noticias positivas. Más vale escuchar a alguien que crea que va a invertir, que como decía José Manuel, estar asistiendo como hemos asistido estos últimos años a noticias negativas. O sea que de entrada, y si eso ocurre en paralelo, pues un poco con que hay otro tipo de indicadores económicos que están diciendo que algo está pasando, que
positivo. Yo creo que el tema fundamental es que Zaragoza debe aspirar, viene aspirando desde hace tiempo, pero para ello hace falta que haya elementos que lo corroboren a ser la capital del Valle del Ebro, que tenga una atracción importante en el aspecto comercial, ¿no? Estamos aquí muy cerca de Logroño, de Pamplona, de Lérida. Entonces, todo lo que contribuya a que eso vaya en aumento y que se vaya produciendo la incorporación de operadores, como es el caso de House, a darle todavía mayor potencia a esa capital económica comercial del Valle del Ebro, yo creo que es positivo. Coincido también con José Manuel en el sentido de que hoy hemos conocido esa noticia y lo bueno es que esto se confirme, ¿no? Y me parece perfecto, ¿no? Seguro que a nivel directivo, pues, por el tamaño de la tienda, va a haber también allí posibilidades para directivos que están pasándolo muy mal y que tengan la oportunidad, y también el número de empleos del que se habla es un número interesante porque el tamaño de la tienda lo ha permitido, o sea que vamos a ver que sea así. Podrían ser los primeros resultados de esa labor que está haciendo el Gobierno de Aragón fuera de Zaragoza. Hemos visto a la presidenta en Madrid para atraer capital exterior, atraer empresas exteriores aquí a Aragón. Todo influye. Evidentemente, como bien has dicho, el Gobierno de Aragón está haciendo un plan de atracción de inversiones extranjeras en Aragón, motivando cuáles son las razones por lo cual un inversor extranjero puede realizar inversiones en Aragón, una fundamentación muy sólida. Y a mí uno de los aspectos que también me gustaría poner encima de la mesa y manifiesto, ¿no?, es como también un representante del Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto manifiesto como este tipo de centros, que si están en este caso en la carretera del Logroño, no afecta o no compite con el comercio tradicional de Zaragoza. Yo creo que también es un aspecto a tener en cuenta, estas sinergias de las que hablaba José Manuel, ¿no? No solo para la zona, que nos hace reflexionar sobre la capacidad comercial, ¿no?, que Zaragoza está dispuesta a asumir para que ello no afecte de una manera muy directa al comercio tradicional que se puede desarrollar en otras zonas de Zaragoza, como es el centro, ¿no? Y que también se haya valorado esto desde el Ayuntamiento de Zaragoza y que nosotros empezamos también, ¿no?, como parte del Gobierno de Aragón y en el ejercicio de las políticas públicas que seguimos desarrollando, que el comercio tradicional, el comercio minorista, que es una parte muy importante, ¿no?, de la producción de bienes y servicios, y
y de la inversión que se realiza en Aragón, que no se vea afectada, ¿no? Que se piensa que no se vea afectada, pues yo creo que es un factor también muy importante a valorar. Bueno, precisamente en este sentido el consejero Saz ha anunciado estos días que Aragón va a recibir esos 30 millones de euros de un fondo europeo para fomentar el empleo juvenil, ¿no? También puede ayudar a la creación de empleo joven en Aragón. Hablaremos de estas cosas cuando veamos los resultados, porque estamos muy acostumbrados ya a analizar el cumplimiento de los presupuestos generales del Estado y las partidas que se repiten año tras año sin que se gaste ni el más mínimo euro de cada una de ellas. Pero yo sí que quería acentuar también el interés en dos aspectos, ¿no? El primero, en que si el proyecto de Bauhaus sale bien, si una multinacional alemana se instala en los alrededores de Zaragoza y coloca como valores la dignidad en los salarios y el empleo fijo, quizá eso tenga que llamar a la reflexión a tantos y tantos y tantos empresarios como están actuando en líneas totalmente diferentes. Y solo hablaré de cómo ahora mismo la contrata de Parques y Jardines de Zaragoza, FOCSA, ha planteado a los trabajadores de Sopetón una rebaja del 21,5% en sus salarios. Quizá, si esto sale bien, haya que analizar otras formas de actuación distintas de las actuales. Y a ver, hay cosas que me planteas que son complicadas de dilucidar en esta mesa teniendo a Salvador en ella. Pero claro, comparar proyectos que unen ocio y venta, grandes superficies, diversificación de ellas, con una multinacional dedicada fundamentalmente al bricolaje de jardinería, pues es complicado. Yo no creo que Bauhaus vaya a hundir a las floristerías zaragozanas. No creo, evidentemente, que las ventas de productos de uso habitual en el comercio tradicional se vayan a hundir por Bauhaus, sobre todo si se limita a estar allí, como hay otras muchas. No parece que eso fomente una, digamos, una actividad en su entorno tan potente como otros centros de Zaragoza, ni que la gente vaya a acudir allí a otras cosas que no sea comprar. Entiendo cantidades importantes, productos de bricolaje, de jardinería. Por lo tanto, no creo que Bauhaus altere el modelo de ciudad de forma tan drástica como para plantear un debate sobre ese tema. Ojalá todos los proyectos fuesen de esas características, el debate no existiría. Salvador. No, ¿Cómo te nombraba en las cosas? yo creo que los aragoneses, la mayoría
aragoneses y sobre todo los zaragozanos que pueden disfrutar más, valoran, tienen una altísima valoración de Puerto Venecia, porque además estamos elaborando una encuesta en estos momentos que así nos lo están corroborando, aunque ya lo sabíamos, porque si no fuera así no asistirían de la forma que asisten. Pero sobre todo y fundamentalmente lo que decía yo referido a la nueva inversión que se anuncia, todo lo que contribuya, y Puerto Venecia está contribuyendo de una forma importante a que Zaragoza sea un centro comercial de gran atracción para todo lo que es el Valle del Ebro y como decía antes, que lo deseo para esta nueva inversión ya se está produciendo. Cuando estamos hablando del 30-35% de los visitantes de Puerto Venecia que vienen de fuera de Aragón, eso es una auténtica bendición. Bueno, pues esperamos, sí. No, vamos, Jesús. simplemente por apuntarla. No creo que de mis palabras se haya desprendido esa circunstancia. Lo único que digo es que está bien que desde las instituciones públicas, que tenemos una obligación de mandar mensajes claros y directos a los aragoneses, pues estas cuestiones se pongan desde el principio encima de la mesa y se digan, aunque sean obvias, pero que se digan. La institución pública que representa el portavoz de un grupo municipal, si afirmaré aquí que Plaza está próxima a la ruina, que Aragonía tiene la mayor parte de sus espacios cerrados, o que la salida hacia la carretera de Logroño, la misma salida prácticamente al cierre de algunos de sus grandes o medianos centros comerciales. El límite está ahí y no estamos hablando ahora mismo de un proyecto de similares características cuando hablamos de la instalación de Bauhaus. Estamos hablando del desarrollo de un eje importante, antes que es el eje del Ebro, en el cual ya conseguimos desarrollos importantes en determinados momentos de nuestra historia reciente y además muy innovadores, que creo que son una línea a seguir. Hay que seguir en esa línea, todo que sea articular la potencialidad de Zaragoza. En el caso, como decía antes, de Puerto Venecia, es que de Lérida a Zaragoza no han venido nunca ni a la universidad, ni venían al Corte Inglés, y ahora vienen. El día que se celebró la diada este año había 65.000 catalanes allí, ¿no? Quiero decir que eso no existía, eso lo está produciendo. Bueno, en todo caso será positivo hacer esta reflexión. Lo de la inversión en I+D+I. ¿Cómo? Eso no, que te compraré lo de la inversión en I+D+I cuando hablas al principio del desarrollo de ese eje del Ebro, que fue uno de los principales elementos claves para el desarrollo de esa línea y que hoy es uno de los graves déficits del gobierno de Aragón. Todo
y sobre todo que cree empleo. Vamos a hablar ahora de precios. El ministro Montoro ha dicho que es la primera vez que ocurre esta situación en España, que se estabilizan los precios y baja la inflación de manera importante, algo que tiene sus ventajas, ha dicho, pero que también tiene riesgos para la economía española. Bueno, Salvador, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son nuestras ventajas? ¿Y por qué está pasando esta bajada? ¿Por qué se está produciendo esta bajada de la inflación? Esto es una clase de economía, Salvador. De manera que podamos entenderlo todo. Eso es largo, no, pero bueno, lo que está claro es una cosa, que España y muchas de las razones de algunos de los comentarios que ha hecho José Manuel están muy referidos a la situación económica, a que es un país que se ha empobrecido, ¿no? Que estamos viviendo una crisis importante con un número de parados elevado y excesivo, ¿no? Estamos liderando las tasas de paro en Europa y casi en el mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, si uno analiza con detalle la bajada de precios, está perfectamente donde más focalizadas en los productos de alimentación, creo que es un 0,4. Bueno, los carburantes han bajado también. Entonces, los carburantes también. Los carburantes y tal, pero quiero decir que al final hay muchas familias que están viviendo una economía de guerra con necesidades importantes. ¿Eso que ha hecho? Pues que todos los operadores del sector de la alimentación están compitiendo drásticamente, permanentemente estamos anunciando que bajan precios y al final estamos viviendo ese momento. ¿Qué parte, hombre, en la medida que los precios se contienen, también en esa búsqueda de ser competitivos, pues tiene un efecto positivo, pero cuanto a la activación de la demanda interna o en cuanto a la recuperación del consumo, claramente pues está lastrando esa situación. Hombre, que nos puede venir bien. Realmente este país, la economía ha crecido, ha ido bien cuando ha sido un poco inflacionista, ¿no? Esa es la realidad a la que hemos asistido. ¿Qué nos puede venir bien? Bueno, lo que está que en Europa, pues, por ejemplo, otros países no están. Francia, que está con problemas, pues está con inflación, ¿no? Otros países de Europa también, en la medida que esos países tengan inflación, que quiere decir que están activando consumo, demanda interna, pues nosotros también nos beneficia, ¿no?
Pero de cualquier manera yo no creo que España lleguemos a la deflación, no lo creo. Estamos viendo ahí ese momento que estamos tocando fondos, estamos tocando límites, pero lo que no es menos cierto es que hay que centrar todos los esfuerzos en activar políticas de empleo, incentivar como sea la creación de empleo, que es ese factor que es necesario, pues incentivar la demanda, incentivar el consumo y lógicamente los precios tenderán a tener una tendencia más inflacionista, ¿no? Es decir, que esta estabilización de los precios no es tan positiva como puede parecer en un principio. Bueno, vamos a ver, la noticia de la tasa de inflación del 0% del mes de febrero es una situación que es acorde a las muchas y diferentes situaciones que en España se están produciendo en los últimos años. Y eso porque, claro, estamos hablando de un indicador que se está produciendo en una situación que es anómala en la economía española. ¿Por qué digo que es anómala? Porque llevamos una situación de tan profunda crisis que cualquier dato de estos, según cómo se interpreten, pues que tiene efectos negativos y positivos. ¿Sale? El gobernador del Banco de España diciendo que tiene efectos negativos y efectos positivos. Claro. Y dice, bueno, es que la situación ideal sería una situación de equilibrio del 2% de la tasa de inflación. Pero avisa, esa tasa de inflación en el año 2014 no se va a producir. No se va a producir. Entonces, claro, de los efectos negativos o positivos, pues no, podemos coger cualquiera de los dos y según el discurso político que tengas, pues bueno, pues coges el positivo o el negativo. Que tiene efectos positivos pues para la capacidad, para que los trabajadores y pensionistas, que son ahora la mayoría de este país, que tienen salarios nominales, pues mantengan su poder adquisitivo. Pero es un efecto negativo para el sector de la deuda pública privada, que es muy alta todavía en este país. Pues, los riesgos, pues bueno, pues hay que minimizar los riesgos. Bueno, situación de equilibrio. ¿No vamos a llegar a la situación de equilibrio? No. Pero claro, son manejar este tipo de indicadores, que es lo que quiero yo como decir, es que es de difícil interpretación de la situación de la que venimos. Y es cierto que el consumo interno no se va a reactivar en una medida necesaria como para que las tasas de inflación pues sean las que, como decía Salvador, adecuadas, ¿no? A la situación de equilibrio, ¿no? Por eso yo creo que deben ser interpretados los datos en este sentido. Palabras del ministro de Hacienda ayer, si no me equivoco, el riesgo de que se creen bolsas de consumo que reactiven el consumo interno, eso es absurdo, es muy absurdo, ¿no? Efectivamente, yo creo que cada cual, por utilizar un dicho popular, arrimará las cuas su sardina. Pero esto no deja de ser un signo, no es digamos que no es una
situación que en sí misma dé lugar a otras situaciones. Esto es simplemente un indicador, ¿no? Esto es un indicador. ¿Qué indica? Pues seguro estamos todos de acuerdo en indicar una paralización notable de la actividad económica, por no decir casi completa de la actividad económica. Si no se genera inflación, si los precios de los productos no suben y a la vez se reactiva con ello cuestiones vinculadas como los salarios u otras cuestiones, efectivamente estamos en una situación de paralización económica. ¿Es bueno para unas cosas? Efectivamente, claro que es bueno para unas cosas, ¿no? Si hubiese una tendencia a la subida de los salarios, ganarían poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras, pero no la hay. También es verdad que los productores agrarios, que han visto bajar en un 0,4% el valor de su producto, sufren una pérdida, una merma notable en sus poderes adquisitivos. Eso ocurrió, si recordáis al inicio, fue uno de los indicadores de la crisis de los 30. Los años 20 fueron deflacionistas en los productos agrarios en Estados Unidos, y eso contribuyó a sentar las debilidades de una situación económica que se vio gravemente afectada por la crisis bursátil. Estamos en otro tipo de cuestiones. Ahora mismo las cuestiones que provocan esa deflación son la paralización económica, y eso no puede ser bueno. Perjudica desde la evolución de los préstamos a otras muchas cuestiones. Beneficia, como decía antes, pero solo lo beneficiaría si hubiese subido los salarios a la capacidad adquisitiva. Es la combinación diabólica de inflación con no crecimiento del PIB, es la peor de las situaciones. Y sí, hemos tocado fondo. Y yo creo que esto, y si me permitís una pequeña relación, yo creo que esto ejemplifica un poco también con la situación económica de España. Pero es que en la página que el pasado jueves dedicaba a esto en la sección de economía, Heraldo de Aragón, el pie de página hablaba de la modificación de los criterios estadísticos para la contabilidad del PIB, para la contabilidad de los parados, para la contabilidad de los salarios, que va a favorecer evidentemente esa modificación de las fórmulas para llegar a estas cifras, a las intenciones del gobierno de seguir diciendo que este país crece y que está en los inicios de la salida de la crisis. No es verdad. Y yo creo que esto es un indicador claro que habla de paralización económica y no de reactivación. No es verdad, porque la población está cambiando y se tiene que adaptar los criterios para valorar esas estadísticas. Que van a dar resultados favorables para el gobierno. No deja de ser curioso
una cosa y otra tienen relación. Creo que la sociedad española y aragonesa, en este caso, estamos tan castigada durante estos 7 años que, bueno, que no creo que sea Yo creo que conveniente maquillar datos estadísticos cuando la realidad es la que es. Hombre, no podemos decir que el gobierno de España, hay que decirlo, y mucho menos el gobierno de Aragón, no sea realista en el planteamiento de las diferentes situaciones que en esta legislatura se están dando. Yo creo que no hay que hablar ya de que si hemos acabado con la crisis o no hemos acabado con ella. Estamos en una situación absolutamente nueva, ya no vamos a volver a criterios o a parámetros de antes de 2017, eso está claro. Y lo que se está diciendo es que, bueno, que la situación es menos mala que otros años, y hay determinados indicadores que así lo indican. ya, es lo que se está diciendo. Uno de ellos es el número de ricos en España, otro el número de las desigualdades económicas en este país. Y si me vais a decir que hay que conformarse con esta nueva situación económica, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la situación en la que hemos llegado, el número de parados, capacidad adquisitiva, los salarios, etcétera, etcétera, es no solo el resultado, sino el resultado buscado de una serie de reformas que tratan efectivamente de estabilizar. Ahí la transmisión de una determinada sensación que puede venir muy bien al gobierno de cara a las europeas, de cara a las municipales y de cara a las siguientes autonómicas. Pero a mí lo que me gustaría también es transmitir a la gente otra cosa. Mira, la situación económica de cada persona es la que es, no es ni la de los indicadores de los Dow Jones, ni es el precio del dinero en el Banco Central Europeo, ni otras cuestiones. Es lo que vive, y lo que vive es que sus salarios son cada vez más bajos, sus pensiones descienden, sus ayudas públicas, no hay recursos para mantenerlas, que por lo tanto su calidad de vida desciende sistemáticamente, y que España es el segundo país de Europa en el que las diferencias económicas son mayores entre unas clases y otras. Bueno, no nos queda tiempo, pero sí que me gustaría que antes de terminar valorásemos brevemente. Se cumple ahora esta semana, ayer, el primer año de pontificado del Papa Francisco, un Papa que se ha revelado como cercano, humilde, natural, son algunos de los calificativos que se le dan. Bueno, como habéis visto este año en el Papa, ¿creéis que ha sido un año que se han introducido algunos cambios, que este Papa ha introducido algunos cambios o principios de cambio en la Iglesia? Salvador. Pero yo creo que precisamente lo estaba diciendo, que es un año, yo creo que está en un año en la política de gestos, pero debería pasarse o habrá que estar expectantes para ver los hechos, ¿no? Realmente, bueno,
esa primera aparición, esos primeros mensajes que está transmitiendo, pues han producido un cambio con respecto a etapas anteriores, que ha sido bien recibido en general por la población a nivel mundial. Está muy bien, pero antes o después tendrá que abordarse los temas que hay de calado y que preocupan a los ciudadanos y sobre todo pues a los fieles o practicantes o cristianos o católicos o tal, porque yo creo que ahí no ha entrado todavía, ¿no? José Manuel, brevemente. Sí, muy brevemente. Yo creo que el Papa, este Papa empieza su pontificado con el cese, yo creo que bastante fulminante, del secretario Vaticano, que a la vez es el presidente de las finanzas, el responsable de las finanzas vaticanas. Creo que lo está acabando ese primer año con el tema de la Comisión para el Estudio del tema de los abusos infantiles y otras cuestiones a las que la Iglesia se ha opuesto sistemáticamente a entrar o a ver, y que esos pueden ser evidentemente, bueno, algunos rasgos, pero que en otros temas y en la mayor parte de los temas el Papa no ha pasado de las palabras a los hechos. La Iglesia está esperando una reforma profunda, una modernización profunda, pero en esos temas sigue siendo lo mismo: la posición del aborto, la posición contraria a la presencia de las mujeres en la estructura eclesiástica, o, por favor, que meta en cintura la Conferencia Episcopal Española antes de que profundicemos en este nacional catolicismo 2 que estamos viviendo hoy. Jesús, para terminar. Un título muy rápido. Como se suele decir, en la vida las formas son muy importantes. Pues hombre, al menos, como dice Salvador, las formas que ha traído desde Papa ha habido un cambio notable y que ha sido muy bien aceptado, bueno, por los que somos católicos. Y yo creo que eso es importante, empezar por las formas y luego, evidentemente, ya veremos el contenido. Bueno, pues con estas últimas reflexiones terminamos el mesa de esta noche. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con el programa Empresas con Solera y